Muy buenos días, estudiantes de grado 11. Esta es la explicación para el taller que deben entregar durante esta quincena. Durante esta quincena solo van a realizar la lección número 3. Solo se va a entregar una lección, la lección número 3. Y adicional van a entregar un taller que les envié junto con las indicaciones que van en el archivo de Word. ¿Listo? Entonces pilas con eso. Esta vez solo van a entregar la lección 3 más las actividades del archivo de Word, que es un pequeño simulacro, un acercamiento a la prueba de estado en el idioma inglés. ¿Listo? Entonces vamos a dar inicio en la primera actividad. En la primera actividad debemos unir las frases con las imágenes, las palabras con las imágenes. Entonces, por ejemplo, vemos que tenemos acá la palabra backpack, sleeping bag, hiking boots, swimsuit, life jacket, camera, sunglasses, tent, helmet, torch, trainers y waterproof jacket. Entonces, por ejemplo, lo que tenemos que hacer es unir. Entonces sabemos que la palabra camera es la número 7. Entonces, aquí colocamos la palabra cámara encima o en la parte de abajo o un listado, como mejor les parezca. Y así hacemos con las demás. Luego vamos a clasificar este mismo vocabulario en el punto número 2. Lo vamos a clasificar en estas columnas. ¿Sí? Entonces vamos a agregar las palabras que están allá en la actividad anterior en esta columna. Hiking quiere decir que son los elementos que van a servir para las actividades de caminatas. Entonces aquí todos los que se de caminata los escribimos acá en esta columna. At the beach son los elementos que se utilizan en la playa. Entonces todos los elementos que nos puedan servir en la playa los apuntamos acá. Sleeping, para dormir, ¿cuáles nos servirían? Entonces los apuntamos acá. Canoeing, para practicar el canoeing, ¿cuáles nos servirían? Entonces esos los apuntamos acá. Y horse riding, que es la equitación o montar a caballo. ¿Cuáles necesitaríamos de estos elementos? ¿Listo? El punto número 3 no hay que realizarlo, es un speaking que hay que hacer en grupos, entonces no hay necesidad de realizarlo. Avanzamos al punto número 4, es una lectura, es una actividad de reading. En esta vamos a leer Read about the Forest Hill Summer Camp. Van a leer acerca de un campamento de verano que se llama Forest Hill. ¿Listo? Entonces van a leer la información que hay acá en estos párrafos para saber qué ofrece el campamento, bueno, todo este tipo de cuestiones, en qué momento inician el campamento de verano, qué hacen en las mañanas, en las tardes y en la noche y los fines de semana. Después de que leen esa información, aquí hay un glosario que les va a ayudar con algunas palabras clave, que es importante que los lean antes de iniciar la lectura. Luego de esa información, el punto número 5 tampoco hay que hacerlo, es un speaking, el 5 lo omitimos, recuerden, pasan directamente al 6. En el punto número 6 dicen que van a completar este párrafo, ¿listo? Estas oraciones con la información que estaba en el texto anterior. Entonces, con este texto van a completar acá. Ojo acá, acá nos van a hablar de con qué lo van a completar con preposiciones. Preposiciones de tiempo. ¿Listo? Hay muchas preposiciones en inglés, hay de tiempo, hay de lugar. Entonces, en este momento, esos son solo de tiempo. Tenemos el in, on y at. Cada uno de ellos se utiliza para hablar de tiempo, pero en momentos específicos, perdón. Por ejemplo, in, la preposición in, solo la utilizamos para hablar de meses, de años o de partes del día. Por ejemplo, yo digo in February, ¿sí? Para hablar de un mes, yo digo in February is my birthday, in October is Halloween.
¿Listo? Entonces para eso utilizo in, para hablar de los meses. También lo utilizo para decir los años. En 1981, in 1981. ¿En qué año nació usted? Le pregunta. Entonces, in 1994, por ejemplo, en 1994. Entonces, lo utilizo. ¿En qué año fue el Mundial de Rusia, por ejemplo? Entonces, ustedes dicen in 2018, en el 2018. ¿Listo? También puedo utilizar in para hablar de las partes del día. Por ejemplo, ¿a qué hora se baña? Entonces dice in the morning, en la mañana. ¿O a qué horas almuerza? In the afternoon, en la tarde. ¿A qué horas va a dormir? In the evening, en las noches. ¿Listo? Entonces para eso utilizamos in. El on tiene un uso específico. El on lo utilizamos para las fechas exactas, las fechas específicas. ¿Listo? Es decir, ¿en qué fecha es la independencia de Colombia? Entonces uno dice, the Colombia Independence Day is on July the 20th, el 20 de julio. Es una fecha específica. ¿En qué fecha usted cumple años? My birthday is on October the 13th. Mi cumpleaños es el 13 de octubre, entonces es on. Para eso, para dar la fecha exacta, digo on March. ¿Listo? ¿Qué fecha es Christmas? Que es Navidad. Entonces, Christmas is on December the 25th, el 25. ¿Listo? Entonces, para eso utilizo el on. Igual lo utilizo para hablar de los días de la semana. ¿Listo? Para decir qué días toca educación física, on Monday. ¿Qué días practica fútbol, on Tuesdays, que son los martes? ¿O qué días practica inglés, on Wednesdays, que son los miércoles? Entonces, para decir los días, utiliza también la expresión on, ¿sí? ¿Qué días duerme hasta tarde? On Saturday, on Sunday, los sábados y los domingos. ¿Listo? Y finalmente tenemos la expresión at. ¿Qué es la preposición? Para hablar también de horas específicas. ¿A qué hora se levanta? Entonces, at 6 o'clock, ¿sí? ¿A qué horas almuerza? At 12 o'clock, a las 12 en punto. ¿A qué hora se va a dormir? At 10 o'clock, a las 10, ¿sí? ¿A qué horas ve televisión? A 10:30, ¿sí? A las 10:30. Entonces el at lo utilizamos para decir una hora específica a la hora que yo hago algo. ¿Listo? Entonces ese es el uso. Entonces acá nos dicen, ejemplo, read the box and complete the sentences with at, in or on. Entonces hay que leer las oraciones y completar con cuál de estas tres preposiciones mejor se adecua a la oración. Entonces dice, we are going to have art lessons. Entonces dice que vamos a tener clases o lecciones de arte. Entonces están hablando de una parte del día. Entonces aquí es in the mornings, ¿sí? Como dice acá, ¿sí? Como dice la explicación, in the mornings. Luego el B dice The Song Festival, el festival de la canción es, entonces nos dan una hora específica. Como nos dan una hora específica, entonces ya sabemos que es at. Is at 9 p.m. y nos dicen un día, on. Entonces ya sabemos que para los días es on Saturday, on Sunday. Y así sucesivamente hacemos con las demás. Luego avanzamos al punto 7. Dice, complete las oraciones del texto. Entonces, estas oraciones de la A a la C están en el texto de la lectura del campamento de verano, de Summer Hill Camp. ¿Listo? The Forest Summer Hill Camp. Entonces van a hacer la lectura y van a completar estas oraciones con las frases que encuentran en la lectura y lo completa. ¿Listo? El punto 8 dice, va a leer estas oraciones, las oraciones del punto 7, o sea, las anteriores, y va a responder lo siguiente. En la A le dicen, these sentences talk about the present, the past, or the future. Es decir, estas oraciones hablan acerca del presente, del pasado, del futuro. Entonces, ustedes, dependiendo cómo las entiendan, entonces ustedes se encierran del presente, el pasado o el futuro. Luego le dicen la B. We use
be going to, we use be going to for future plans o activities do you do every day. Entonces acá les pregunta, esta expresión es para hablar de futuro, ¿listo? Entonces, es para hablar de futuro o actividades presentes. Ustedes le van a colocar aquí actividades futuras. Ya les voy a explicar cómo funcionan estas expresiones. ¿Listo? Entonces, como vemos acá en el punto 9 nos dicen que tenemos que completar estas oraciones utilizando el going to. Para explicarles el going to, necesito explicarles la gramática. Para eso, vamos a enfocarnos. Bueno, muchachos, entonces, como les decía, estas son expresiones para hablar de planes a futuro o intenciones que tengamos. Entonces, la expresión es going to, y necesitamos el verbo to be para ella. Como vemos aquí en el círculo, la flechita roja, tenemos el verbo to be y las conjugaciones como lo vimos en clases anteriores, las conjugaciones del verbo to be. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are. ¿Listo? A eso se refiere con el verbo to be. Ahora a eso se le va a agregar la expresión going to, ¿sí? Que esta expresión going to quiere decir que la oración que yo voy a decir es futuro, es para algo que va a pasar en el futuro y un verbo, ¿listo? Se le agrega un verbo que queda normalito. Entonces vemos aquí el primer ejemplo en una oración afirmativa. I am going to eat, el verbo es eat, comer, ¿sí? Yo voy a comer. You are going to eat, usted va a comer. Vemos aquí el pronombre más el verbo to be más la expresión going to más el verbo, como nos dice la norma acá. ¿Listo? En tercera persona, she is going to eat. Esto lo podemos cambiar por cualquier otro verbo, desde luego. Podemos usar el verbo play, jugar, o el verbo run, correr, bueno, jump, dance, cualquier otro verbo. ¿Listo? Si quiero hacer la oración negativa, lo único que tengo que hacer es, después del verbo to be, le agrego el not. Y listo, la oración queda negativa. I am not going to eat. Yo no voy a comer. O you are not going to eat, usted no va a comer. He isn't going to eat, she isn't, ¿sí? We aren't, they aren't, ¿no? Entonces ahí tenemos oraciones negativas para hablar en el futuro. Si queremos hacer preguntas de sí o no para el futuro, pues es lo mismo, movemos el auxiliar que es el verbo to be al inicio y tienen la pregunta, ¿Are you going to eat? ¿O are you going to play? ¿O are you going to run? Bueno, el verbo que le quieran colocar. ¿Va a correr? ¿O ella va a correr? ¿O él va a correr? ¿O a comer? ¿O a jugar? Entonces, estas son las estructuras para usar las expresiones going to para hablar de planes. Bueno, entonces después de eso, vemos acá que tenemos que completar estas oraciones utilizando el going to según la explicación que les acabo de dar. Entonces, como tengo el I, entonces yo sé que el que sigue es am, porque es la conjugación del verbo to be. I am, luego sigue el going to, y el verbo que tengo que usar es play, porque me dicen que use el verbo que está entre paréntesis, el verbo jugar. Entonces, I am going to play video games after class. ¿Listo? La segunda dice we, la oración B, es decir que la conjugación del verbo to be para el we es are. Entonces aquí sería we are going to y luego tenemos que usar el verbo go. ¿Listo? We are going to go to the USA. ¿Listo? Y así sucesivamente completamos las otras oraciones. Si requiere una explicación puede ver el video, retrasar el video en la explicación para sanar cualquier duda. Bueno, luego dice que haga unas oraciones en el punto número 10, debe hacer unas oraciones a futuro. Entonces aquí va a hacer 10 oraciones de sus planes en vacaciones, en sus próximas vacaciones.
o en el próximo fin de semana. ¿Cuáles van a ser sus actividades a futuro? ¿Listo? Entonces 10 oraciones, por ejemplo, I am going to play video games, o I am going to run in the park, o I am going to visit my grandmother. Bueno, las oraciones que tengan que hacer, ¿listo? En el punto número 11 es un listening, ¿listo? El punto número 11 es un audio, ya saben cómo deben ingresar a los audios. En este audio ustedes van a escuchar a Susan, ¿sí? Que está hablando con su mamá. Entonces ustedes le dicen, aquí le dicen cuáles actividades de la lista ustedes deben enmarcar, puede ser con un resaltador o bueno, con un círculo. Ella nombra en la conversación cuál de estas actividades ella va a hacer en, en su campamento. Luego en el punto número 12 van a escuchar el mismo audio y van a responder estas preguntas. ¿Is Susan going to pack more things in her backpack? Ella va a consignar más cosas en su maleta, va a empacar. Entonces usted dice sí o no de acuerdo a la conversación. O la B, what activities can Susan do in the mornings? ¿Cuáles actividades puede hacer Susan en la mañana? Entonces usted las escribe. Listo, y así sucesivamente responde las demás preguntas. Luego avanzamos, el punto número 13 no hay que hacerlo. Listo, este punto número 13 es un speaking, entonces lo omitimos. Avanzamos al punto número 14 y 15. Listo. El punto número 14 lo van a omitir, listo, porque dicen que es para trabajar en grupos, pero lo vamos a hacer individual. Entonces usted, lo que usted va a hacer en el punto 15 y 16 es simplemente un escrito, ¿listo? Un escrito de un campamento. Entonces usted va a pensar en un campamento de verano, el que usted quisiera asistir, y usted va a escribir las actividades que usted quisiera hacer en ese campamento de verano. Entonces va a ser un escrito de un párrafo, máximo 2 párrafos. ¿Listo? Entonces va a decir, no, y va a responder estas preguntas, es decir, el escrito debe responder las siguientes preguntas. What is the name of your camp? ¿Cuál es el nombre de su campamento? Entonces, what activities are there? Entonces usted va a pensar qué actividades va a hacer in the morning, en la mañana, in the afternoon and in the evening. En la mañana, en la tarde y en la noche. Entonces usted escribe, no, en la mañana I am going or we are going to play basketball. In the afternoon we are going to play video games. In the evening we are going to visit the cemetery. Bueno, no sé, ustedes escogen lo que van a decir. Luego dice, where are people going to sleep? ¿Dónde van a dormir? Entonces ustedes deciden si van a dormir en cabañas o en bolsas de dormir. Bueno, ustedes van escribiendo. What special activities are at night or the weekend? Entonces, ¿qué actividades especiales harían en las noches o los fines de semana? Y por último, what equipment do people need to bring? Y por último, ¿qué elementos la gente necesita llevar al campamento para poder realizar las actividades? Entonces, todas esas preguntas las puedes responder en 2 párrafos, 3 máximo, listo, no se van a extender tampoco. Recuerden, el punto 15 es para eso. El punto 16 es para que usted haga una imagen, usted verá si la crea, la dibuja, la copia, la pega, listo, que tenga que ver con el campamento que usted escribió, acerca del que usted escribió. Listo. Y de esa manera terminaríamos la actividad de la lección número 3. Luego de ello, vamos a pasar a esta siguiente actividad donde ustedes van a tener el acercamiento al simulacro Saber 11. Entonces, esta actividad ustedes la desarrollan y la adjuntan con la lección número 3.
y me las envían como evidencia al correo o al WhatsApp, como decidan enviarlo. Entonces escriben el nombre completo, marcan el curso y la fecha de realización. ¿Listo? Entonces, el examen Saber 11 consta, en inglés consta de 7 partes. Esas 7 partes suman un total de 45 preguntas. ¿Listo? En este primer acercamiento solo tomé 3 de las 7 partes. ¿Listo? Iremos aumentando el nivel de acuerdo a cómo vayamos avanzando en los periodos hasta completar las 7 partes con las 45 preguntas. Entonces, en esta primera parte, usted debe, en la pregunta número 1, aquí solo vamos a tener 10 preguntas en total. ¿Listo? Con las 3 partes. En la primera pregunta, mira la imagen y resuelve. ¿Listo? ¿En dónde puede encontrar esta imagen? Entonces usted dice, in a supermarket, in a park, or in a bank. ¿Listo? Luego la pregunta número 2. Tiene que responder la pregunta respondiendo A, B o C. ¿Listo? ¿Do you practice any sport? Entonces usted responde cuál de estas tres sería la mejor opción para responder esa pregunta. Igual la número 3. Look that animal. Is it dangerous? Entonces usted responde cuál puede ser la mejor opción de respuesta. Luego, la pregunta número 4 ya hace parte de esta lectura. Entonces ustedes hacen la lectura a different house y a partir de esta lectura responden de la pregunta número 4 hasta la 10. ¿Listo? La lectura es muy sencilla, igual que las preguntas y las respuestas, solo marcan una. Entonces marcan las respuestas aquí mismo, dentro del texto, y pegan esto con las evidencias de la lección 3 y me las envían en un mismo archivo, todo con su respectiva portada, nombre completo, etcétera, etcétera. Bueno, muchachos, espero les haya servido esta explicación. Que tengan muy buen día.